Hola, hola a todos. Pues dando continuidad a la materia de biología molecular, hemos llegado pues al último periodo en el cual vamos a ver algunas de las aplicaciones que puede tener la biología molecular sumado a la pertinencia e inteligencia humana que ha ocupado, ¿verdad? La visualización de los problemas y de esta manera ha buscado soluciones viables aplicando pues el conocimiento principalmente en la biología para poder así, pues, de algún modo subsistir, de algún modo adaptarse. Entonces, pues, va a ser basado en el libro de Conceptos de Genética, décima edición, y pues el capítulo es en la página 688, Aplicaciones y Ética de la Ingeniería Genética y la Biotecnología. Yo creo que iniciamos con el ejercicio en el cual pues todos iban a buscar un problema, iban a ver cómo sentían que ese problema se podría resolver y cómo verían ustedes a, a cierto tiempo cómo se podía evidenciar o ver este problema, ya sea en solución, agravante o la manera en que ustedes lo entendían. Esto es realmente de lo que se trata de sí la biotecnología. Así que este día pues solo vamos a conocer algunos conceptos aplicables a la biotecnología. Vamos a desarrollar una percepción sobre la aplicación que esta pueda tener, que es lo que ustedes ya comenzaron a trabajar. Y vamos a ejemplificar algunas aplicaciones actuales que la biotecnología ha tenido. Entonces, esos son los objetivos de hoy día. Y pues como todo en la vida, cuando se va desarrollando, van creando dudas y se va creando algunos dilemas. Esto tanto que vamos a ver por definición lo que se conoce como biotecnología moderna, ¿verdad? Que es lo que quizás ustedes tienen en la mente, como el accionar eh, de la ingeniería genética, modificación genética, pero también tiene mucho que ver aquella selección natural que nosotros hacíamos, que indiscutiblemente cambia la biodiversidad y la selección natural de los, digamos, plantas y microorganismos como lo estuvimos estudiando en los primeros periodos, ¿verdad? Que conforme se desarrollan las plantas, pues estas se van adaptando de forma natural. De igual manera, los microorganismos, de igual manera, todo el ambiente, animales y todo, y es lo que permite, pues, la creación de nuevas especies y en algún momento la nueva creación de especies adaptativas a la zona. Esto, pues, se ha visto indiscutiblemente desde tiempos inmemorables. Por ejemplo, nosotros podríamos ver que las plantas de un sector están bastante asociadas o bastante determinadas a lo que comen estos animales. Si en el lugar hay un animal que consume X producto, pues ese animal va a tener esa evolución o adaptación de la zona y por tanto va a ser la planta, por decirlo así, más extendida en toda la zona. Entonces, cuando nosotros aplicamos o modificamos este estilo de planta, este sembradío, o todo, pues modificamos también la biodiversidad que hay en la zona. Entonces, por eso es que siempre se entra en un conflicto ético. Entonces, en dado caso, cuando nosotros ya hablamos de adaptación de genes, pues, ¿verdad? Yo sé que todos ustedes ya saben de que el dilema aquí es alterar los genes y pues otorgar algunas capacidades a otros. Pero si nosotros hablamos desde el punto de vista de los microorganismos, que yo creo que nos deberíamos de centrar en este inicio de la clase ahí, es que nosotros pues cuando modificamos para la adaptación, como por ejemplo de la insulina, que es un buen ejemplo, pues modificamos o alteramos o intercambiamos algunos genes y de esta manera pues damos una modificación genética que no es natural, o sea, es antinatural, por eso se llama modificación genética, ¿verdad? Entonces, de algunas bacterias también hemos introducido genes de una a otra y pues ahí es donde viene el conflicto ético. Entonces, pues, eh, nosotros pues recordamos de que la molécula del ADN pues es una de doble cadena y los plásmidos pues tienen el ADN extracromosómico. Esto es bastante importante que lo recordemos debido a que una de las principales técnicas de la modificación o adaptación genética está basada en el conocimiento de cómo trabajan las bacterias, por eso es que se los pongo ahí.
Entonces, ellos pues son unas bacterias muy inteligentes que intercambian información, por eso está el dibujito ahí, y de esta manera pues tienen un mecanismo genético en el cual pueden adaptar o incluir ese plásmido tanto en su ADN o, o tomarlo como un plásmido e incorporarlo también. O sea, lo pueden incorporar a la estructura, cortar su propio ADN o consumirlo y ser portadores de un plasma. Entonces es bastante interesante porque esto es lo que nosotros en realidad observamos y es donde se basa pues la mayoría de modificaciones genéticas que nosotros ocupamos en la actualidad. Tenemos que saber que la biotecnología surge a raíz de una necesidad. O sea, todo proceso biotecnológico surge a raíz de una necesidad que nosotros pues necesitamos solventar. Cabe destacar de que se dice de que así como tuvimos un periodo de oscurantismo, no sé si ustedes ya lo han visto en algún documental de Discovery Channel, en donde no se permitía la ciencia, así pues también hemos tenido varios procesos de epidemias, como la de la peste negra, que nos han dejado diezmados, así como las infinitas guerras que hemos tenido, y principalmente la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde murieron millones de personas, nos han dejado como un espacio en el cual pues el mundo no se desarrollaba de forma tan continua, ¿no? Entonces estamos en una breve relativa calma, llamémoslo así, en donde se han sobreexplotado los recursos naturales o recursos que nosotros poseemos y pues estamos llevando a un límite de carga a la Tierra en el cual pues nosotros ya sinceramente no pudiéramos subsistir en ella sin en los avances tecnológicos. Entonces ese espacio que nos ha quedado desde que ya no tenemos esos conflictos, o sea, sí que los tenemos, pero no a esas escalas, pues nos ha dado tiempo para crecer. La esperanza de vida ahora es mucho mayor, si ustedes la pueden buscar. Entonces, eso pues crea nuevos problemas, nuevas necesidades, tanto de alimentación, medicamentos y evolución de las enfermedades, que nos exigen una nueva creación o nos exige un nuevo modo de abordaje. Entonces, es ahí donde tiene, digamos, temática la biotecnología, donde tiene influencia, donde tiene inferencia, de donde se desarrolla estas ideas aplicables al problema. Entonces, cualquier desarrollo en las ciencias médicas, sabemos nosotros que tiene una implicación, tanto social como biotecnológica o biológica, como lo hemos estado viendo. O sea, nosotros ahora pues tenemos medicamentos, tenemos modificaciones, tenemos alimentos transgénicos y se indiscutiblemente modifica la forma en la que nosotros pues veíamos o manejábamos las cosas. Basta un ejemplo sumamente rápido, lo de la pandemia, ¿no? Tenemos una vacuna, que es la primera vacuna de ARN, en el cual nosotros le mandamos, ustedes ya se pueden en el proceso en el que funciona la replicación, nosotros le mandamos un ARN mensajero a nuestra célula para que replique una porción viral, imagínense qué interesante, no patógena, que va a ser reconocida por las células de nuestro cuerpo como una célula, digamos, de la cual se necesitan generar anticuerpos, y es así como los comienza a generar, ¿no? Entonces estamos ocupando, en este caso, la biotecnología para el desarrollo de vacunas. Entonces, todo esto, pues, cómo hubiéramos manejado la pandemia, cómo hubiéramos manejado diferentes situaciones sin esta evolución tecnológica. Entonces, pues, la biotecnología no es algo que surgió ayer, sino que es algo relativamente, eh, digamos, desde que el hombre existe, pues hace biotecnología. Porque como conceptos generalizados decimos que toda tecnología que utilice sistemas biológicos, orgánicos, vivos o algunos de sus derivados para la creación, modificación de productos o procesos de uso específico, pues estará aplicando biotecnología. Entonces, lo que principalmente necesitamos y necesitan ustedes para ser biotecnológicos es la observación de un problema y la búsqueda de una solución en su mismo entorno. Eso es lo que ustedes necesitan. También hacer un llamado, como les digo que hoy día estas son las carreras que están más de punta. Quizás ustedes escuchen, que la biología molecular, que aquí, pero estas ramas de subespecialización o de especialización que han nacido son el futuro. Y yo pues les incentivo a que busquen información y que ustedes puedan ser pues esos partícipes
de esas nuevas tecnologías que tanto se necesitan. Entonces, los primeros agricultores, pues obviamente recolectaban las mejores semillas y esas eran las que plantaban al siguiente año, no iban a plantar las semillas más pequeñas porque el fruto iba a ser de esa misma, como selección de los hijos más fuertes. Entonces, ahí ya estaban haciendo biotecnología. Entonces, así pues se crearon plantas híbridas. Mendel pues logró descubrir los patrones de herencia y los cruces de diferentes tipos de plantas para que crezca una mejor. Entonces se cruzan diferentes tipos de plantas y de esta manera pues se crece una mejor. Entonces se dio la producción de híbridos, como aparece ahí, de diferentes especies como el durazno. Entonces, este es como hemos creado una nueva especie, digamos, de un alimento un determinado, a veces con la simplicidad de mejorar el fruto y otras veces con el objetivo de la abundancia o de la sobrevivida de este producto, tanto por las diferentes digamos, así, enfermedades que también el producto puede llegar a tener. Porque si a gran escala nosotros lo pensamos, nosotros todos somos ADN. Entonces, encontrar o saber determinar qué es lo que causa una enfermedad o qué es lo que está causando eso, también pues ayuda a seleccionar o crear una determinada solución. Entonces acá tenemos pues una escala que a mí me pareció interesante de cómo es que hay un nivel de implementación que se pretende seguir en la biotecnología. El beneficio justo y equitativo es lo que se espera alrededor de la implementación. Antes se decía de que un riesgo biotecnológico grave es de que algunas de las semillas mejoradas que se creen, no sé si ustedes no lo saben, pero el fruto no es cosechable. La semilla del fruto es infértil. Ustedes necesitan siempre adquirir la semilla modificada para poder volver a sembrar. Digamos, existe una planta que sea modificada genéticamente transgénica, muchas veces a esta planta se le quita la habilidad de que la semilla que nazca pueda ser productora. Entonces, ustedes siempre van a tener que estar comprando la semilla para poder volver a resembrar. Piensen en los agricultores. ¿Qué pasa si ya no pueden adquirir esta semilla? Se quedan sin sembrar, ¿verdad? Y pues ahí es donde entra otra discusión biotecnológica, porque el precio lo va a poner la empresa y el precio lo da la demanda. Entonces, si una empresa tiene legítima autoridad de vender la semilla al precio que ella considera, estamos hablando de canasta básica o consumo, es donde entra un determinado problema. Así que aquí está un esquema en el cual nace la ingeniería genética, se da la modificación de genes, pero al final son los agricultores los que la van a ocupar para una planta de resistencia o qué sé. Entonces aquí tenemos pues una tabla de valoración. Pues acá tenemos una noticia que son que los científicos logran por primera vez cultivar plantas en muestras de suelo lunar. Aquí es pues bastante interesante porque pues tal vez no se ve como tal, pero ustedes recordarán que uno de los objetivos finales que tiene el ser humano pues supuestamente es pues poblar su satélite, ¿no? La luna. Entonces, como pueden ver, se dice que ya lograron cultivar, aunque no fue igual, porque la planta requirió más esfuerzo para poder crecer. Entonces, en este caso, aquí está el primer desarrollo y el primer objetivo, que fue sembrar. Ahora salen nuevos problemas y ahora estas personas van a intentar resolver cómo es que pueden hacer maximizar ese proceso según los nutrientes que vayan a encontrar. Acá tenemos pues también una analogía histórica, pues la primera planta modificada genéticamente pues apareció apenas en 1983. Esto quiero que ustedes lo guarden. Entonces fue desarrollada y fue pues la planta del tabaco y pues llegó al mercado apenas en 1994. Entonces si ustedes hacen la cuenta, para 2014 10 años, para 2024 20 años. Creo que hay unos que ya habían nacido y otros estaban pues apenas con un añito de edad, ¿no? Entonces, posteriormente tenemos esta otra nota que aparece que el cambio climático amenaza el café
¿Y por qué los transgénicos pueden ser la solución? Y ahí el artículo habla de que la única solución pues, puede ser la modificación de plantas que requieran menos requerimientos nutricionales. Pero base a su conocimiento, quiero que vayan a la parte mediana del texto, porque arriba están solo nombres, y donde aparecen el enunciado dice que esto genera grandes dificultades en la secuenciación del genoma, pero una vez conseguido, la salvación del café está cerca. ¿Qué les está diciendo? Que necesitan conocer la estructura del genoma completo, o sea, a base de una secuenciación, para, escuchen, la publicación de este nuevo genoma y su comparación con la información genómica ya está disponible de la otra variedad que facilitará la identificación de genes, escuchen, y de funciones biológicas asociadas con la calidad del café, aroma o sabor, o con su productividad, plantas resistentes a enfermedades o plantas más productivas. Quiere decir que para poder desarrollar la ingeniería genética como tal y la modificación genética, necesitamos el conocimiento del genoma, la secuenciación y saber identificar para qué sirve cada uno de los genes para así poderlos, pues, valga la redundancia, modificar para la elaboración de esos, digamos, puntos que nos interesen, ¿verdad? Que siempre lo hemos visto de esa manera. Este gen es el que ayuda es el que, digamos, se activa y da más para el crecimiento del café, pues modifiquémoslo para que cree más y crezca más rápido que sea. Entonces, de esa manera funciona. Con esa información será posible crear variedades que nos aseguren el suministro del café en el futuro. El mejoramiento genético es la forma más efectiva de afrontar los efectos del cambio climático y contribuir a la sostenibilidad del café. ¿Qué les parece? O sea, son aquí donde entra la biotecnología. La biotecnología no es solo una modificación genética del ser humano y nada, sino que es una aplicación generalizada para solventar un problema. Ahora, vamos a ver los conceptos, como les prometí. La biotecnología moderna es aquella que emplea a la ingeniería genética como principal herramienta para producir moléculas de interés y introducir nuevas características en las plantas y animales. Acá sí. Entonces, pues, como por ejemplo, y que lo pueden encontrar en el capítulo, que yo les recomiendo leer, porque es un capítulo bastante interesante, es, por ejemplo, las vacas que han sido modificadas para ser resistentes a la mastitis. Esto es bastante importante porque ustedes que ya llevaron veterinarias saben el problema de la mastitis en estos animalitos. Entonces hay vacas que ya son resistentes y no les da esta enfermedad. Entonces, como que de esta manera pues puede ayudar a contribuir y mejorar la producción de la leche que tanto se necesita. También ahí van a encontrar cómo se han modificado una serie de tomates para que estos pues el fruto sea mayor. Tenemos el ejemplo también de la incorporación de los genes de la Escherichia coli para la producción de la insulina dentro del libro, se explica muy bien, y la modificación genética de otros animales para la producción vacuna de mayor porción de carne y más el requerimiento nutricional, porque al final por eso es que consumimos los alimentos, ¿no? Entre más proteína y mayor requerimiento nutricional tenga, mejor. Uno de los ejemplos que me parecen más interesantes fue cómo hacemos si una determinada población tiene carencia de una determinada vitamina, ¿cómo hacemos para introducirla? Pues hay una modificación genética de los granos de arroz que se conoce como arroz de oro, que viene enriquecida y así la gente pues, se le nivela los nutrientes que ella necesita a base del alimento que consumen comúnmente, que es el arroz. Entonces eso es muy importante. Posteriormente está un ejemplo de cómo se podría introducir en las personas algunos anticuerpos necesarios para afrontar algunas enfermedades. Por ejemplo, está la modificación genética del banano. Esto no ha sido aplicado hoy día porque ustedes saben que necesitan consentimiento y un montón de situaciones, pero dice que qué pasaría si modificáramos el genoma del banano o de cualquier fruto que ustedes imaginen para introducir en la persona un mecanismo de producción de anticuerpos que le ayude a combatir por las enfermedades endémicas. Piensen acá en el Chagas, piensen en el VIH, piensen en determinadas enfermedades que son de carácter muy endémico y por el cual ustedes podrían estar protegidas consumiendo un banano. Ya se imaginan el anuncio comercial de ese producto. Come tu banano y estarás a salvo del VIH. No sé. Entonces, o come tu banano y soluciona los problemas de la gripe. O sea,
Ustedes me entienden. Entonces, acá están otros diferentes conceptos. La biotecnología tradicional, pues ya vimos que generalmente pues se trata de microorganismos o de productos o servicios útiles para el hombre. Acá pues me atrevería yo a decir, en muchos otros libros yo he encontrado, que la biotecnología también ha sido aplicada a los animales de caza. Recordarán que nosotros hemos hecho cruces de diferentes animales para hacer aprovechamiento de la fuerza o habilidades que tengan, así como hemos desarrollado perros cazadores y así determinando otras especies productivas y domésticas para nuestro consumo. La biodiversidad constituye la variedad entre organismos vivos provenientes del ecosistema, los normales que se encuentran en todo el ambiente ecológico, entre especies, dentro de ecosistemas. Eso es lo que es la diversidad. Hay una diversidad estructural mundial en todo el sector, que se distribuyen los animalitos, como lo mencioné al inicio, por especies y plantas y alimentos. La bioenergía. La energía renovable producida a partir de materiales biológicos como la madera, el carbón, el estiércol. Esto es lo que le llamamos bioenergía. Principalmente pues vamos a hablar del sol, ¿verdad? Pues ustedes lo pueden ver. El biofármaco, productos farmacéuticos que se producen por síntesis química. Ustedes se preguntarán, ¿tenemos biofármacos? Claro que tenemos y tenemos muchísimos. Muchos de los estudios que he estado leyendo de las personas que han estado haciendo búsqueda documental hablan mucho de empleo de terapias génicas y biosíntesis de medicamentos, ¿no? Que son los que se crean a base de diferentes microorganismos. De esta manera se sintetizan y se pueden tener adentro de un laboratorio. Porque también ustedes se tienen que preguntar cómo es que se crean estos medicamentos. Los bioinsumos se llaman así a los insumos utilizados en nutrición para la protección de plantas, que son originados mediante el proceso de síntesis y extracción de cultivos a partir de fuentes naturales. Estos también existen, ya tenemos bioinsumos en el cual de fertilizantes y plaguicidas que ayudan a combatir, digamos, eh, cualquier enfermedad que estas pueden llegar a tener. Los biopesticidas, a mí esto, si ustedes buscan o quisieran buscar, les va a parecer generalmente interesante cómo existen biopesticidas a base de virus. ¿Sí se acuerdan de los fagos? Bueno, entonces hay fagos que son contaminados para que estos lleguen a bacterias y de esta manera puedan introducirse a la bacteria y destruirla. Y los biosimilares. Es un medicamento de origen biotecnológico producido de acuerdo a las exigencias de la Unión Europea, del medicamento referido a calidad y eficacia, así se le llama a los biosimilares. Entonces, estos son algunos conceptos que vale la pena mencionar. Y pues el tema uno que vamos a desarrollar el día que nos veamos es la tecnología del ARN recombinante. Y pues vamos a hacer algunos ejercicios y algunas situaciones. Lo que yo quiero que lleven en mente ustedes y que recuerden son las enzimas de restricción. Si no me preguntan a mí, hey, Nick, no recordamos que son las enzimas de restricción, o alguien que quisiera explicarlo mediante un WhatsApp, pues fuera bastante interesante para todo el grupo. Así que se los dejo. Pero pues en sí, la tecnología del ARN combinante, pues se aprovecha de lo que las bacterias, como les decía, hacen, introduciendo nuevos fragmentos vectores y haciendo de esta manera que el huésped produzca de forma seleccionada alguna síntesis o que esta bacteria tenga una funcionalidad diferente a la que tiene. Entonces, eso es todo lo que tenemos por hoy día y espero verlos en clase a todos. Si tienen alguna duda, pues ahí estamos y hablamos en clase de cómo vamos a ser evaluados para que todos estemos conforme a este periodo. Un gusto.